tenemos por delante esta sesión dentro del Congreso y además con el enfoque a efectos de una buena atención en salud, la relación con calidad de vida, ¿no? Y desde la organización del Congreso pues hemos contado con 3 panelistas realmente talentosos y brillantes, pero como yo les conozco, pues no soy objetivo, pero creo que va a merecer la pena. Vamos a empezar con el doctor Pepe Borrell, que es muchas cosas. Tengo aquí una lista larga. Acudir aquí a este panel de temas de salud. Pasa una cosa, ahora si se van a otras salas están a lo mejor más llenos. Yo creo que la salud nos da la impresión que la estamos olvidando un poco. Como se ha avanzado tanto en estos temas, parece que lo tenemos todo hecho y vamos a ver que no es cierto, que queda muchísimo por hacer. Como digo muchas veces, ahora sí hemos conseguido que ya se hagan mayores, incluso que superen, ya una vez superadas los problemas, sobre todo de las cardiopatías congénitas que mataban tanto, ahora se les operan, salen adelante, se hacen mayores, pero tenemos el reto por delante de hacerles felices, que es también todo esto dentro de lo que hablaba la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es esa definición que yo no comparto, pero que siempre la saco, de que la salud es el bienestar, el estado de bienestar físico, psíquico y social. Pues dentro de todo eso tenemos esto, superan enfermedades, se hacen mayores, pero veremos que nos queda mucho por hacer y sobre todo para que ese bienestar psíquico y el bienestar social se lleven adelante. Yo igual que la doctora Bustillo, se nos va a hacer, ayer lo comentábamos, tremendamente difícil separar nuestra faceta de médico de la faceta de padre. Yo de todo lo que ha comentado Agustín es eso, yo de lo que más orgulloso estoy es de mi hijo, hoy cumple 31 años, ahí lo hemos dejado en Huesca, ahí en España, se va a trabajar, vuelve, hemos hablado a través de WhatsApp hoy con él, le hemos felicitado, pues yo ante todo de lo que más orgulloso estoy es de eso. Y a lo mejor alguno se piensa, claro, que es un tema de salud, que vamos a hablar aquí o que les voy a hablar yo de médicos, de medicinas, de medicamentos y no sé cuántas, y del síndrome de Down. Y no, a mí me gusta hablar de la persona con síndrome de Down. A mí me gusta más hablar de la persona, incluso de cada persona. Pongo ahí, ¿qué es finalmente cada persona? Cada persona es simplemente el resultado de la interacción del entorno, de todo el alrededor de la persona, sobre una carga genética determinada. Con 3 cromosomas 21 o con 2 cromosomas 21. Pero al final, toda persona, nacemos, no somos nada, y a partir de ahí la enseñanza y el aprendizaje será lo que determine que vayamos hacia un lado o que vayamos hacia el otro. La persona con síndrome de Down es exactamente lo mismo. Tiene un cerebro, eso es innegable, con muchas menos neuronas y con muchas menos uniones sinápticas, que son las que forman esa tupida red que les hace o que nos hace a todas las personas funcionar neurocognitivamente. Tienen muchas menos, pero ese cerebro nunca pierde su capacidad de aprendizaje. Siempre está en continua evolución y en eso nos tenemos que centrar. No podemos hablar del síndrome de Down como que todos sean iguales, que si los ojos, que si la mano, que no. Cada persona es única e irrepetible y en esa línea tenemos que ir funcionando. Esto no sé yo cómo está mejor. Sí, a lo mejor sí. Entonces, para continuar, lo primero que tenemos que saber es que la persona con síndrome de Down, aquí tiene 3 pilares fundamentales y casi podemos decir exclusivos para trabajar. Por un lado, tenemos el programa de salud.
Por otro lado está la estimulación, llamémosle atención temprana, estimulación en sus diferentes versiones, en cada país pueden tener diferentes nombres, y por otro lado se tiene que acompañar de unas políticas sociales de apoyo. Todo lo demás que nos podamos inventar no ha demostrado ninguna efectividad para la persona con síndrome de Down. Que quede bien claro, por rimbombante que tenga el nombre, no ha demostrado absolutamente nada. En primer lugar, que evitemos las enfermedades asociadas, es decir, salud. En segundo lugar, que desde el primer momento y durante toda la vida estemos estimulándole, sobre todo en las áreas donde veamos que más flojea, y en tercer lugar, que haya una política gubernamental que apoye a la persona con síndrome de Down. Digo con síndrome de Down, en realidad esto es para cualquier persona, todas somos lo mismo, repito, es lo mismo. Si estamos sanos podemos aprender, si se nos estimula vamos hacia adelante y si tenemos apoyos salimos adelante. Aquí presento el Programa Iberoamericano de Salud para Personas con Síndrome de Down. Es una adaptación ampliada del programa español que lleva ya varias ediciones, en donde está disponible en la red para que lo cojan. ¿Qué buscamos? Que cada gobierno, que cada estado adapte o adopte el programa de salud. Lo puede coger directamente o puede adaptarlo a sus políticas sanitarias, pero que esto sirva para que profesionales y familias sepan qué enfermedades vienen habitualmente asociadas al síndrome de Down para poder actuar precozmente. El objetivo es siempre normalizar sus vidas. Por eso decía, no vamos a hablar de medicina ni de medicamentos aquí, no podemos ni medicar su vida ni medicalizarla. Es decir, que no podemos estar toda la vida con una agenda de revisiones, dale que te pego, sin más, y no podemos estar dándoles fármacos para ver qué conseguimos. El objetivo es normalizar, y para eso tenemos que, profesionales y familias, tenemos que conocer el programa de salud para ver por dónde actuamos. Porque todo esto, en realidad, es prevención. Aquí he puesto esto, que a lo mejor puedo decir, y esto para que nos lo cuenta, sí que lo quiero comentar. Cojamos cualquier enfermedad, un déficit visual, por ejemplo. ¿Cómo podemos actuar para prevenir ese déficit visual? En primer lugar, tenemos que estar, antes de que le aparezca la enfermedad, tenemos que estar enseñándoles a trabajar con la luz adecuada, que entre la luz por donde tiene que entrar, etcétera, etcétera. Eso es prevención primaria, antes de la enfermedad. En segundo lugar, una vez que se produce la enfermedad, que lo diagnostiquemos lo antes posible, prevención secundaria, para actuar rápidamente evitando los efectos adversos de ese déficit visual. Prevención terciaria. Actualmente ya hablamos incluso de una prevención cuaternaria, que es que una vez que empezamos a actuar, que no nos pasemos, que no empecemos con medicamentos, que no empecemos con terapias no contrastadas, con lo cual todavía vayamos peor. Porque todo esto viene a raíz de la Organización Mundial de la Salud, y viene instando a todos los países, sobre todo a los que están en vías de desarrollo, a caminar hacia una sanidad universal y pública. Eso es fundamental, porque tengamos presente que la pobreza es el principal factor favorecedor de la enfermedad y se suele cebar en los colectivos más desfavorecidos, en el medio rural, en personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos con que la cobertura sanitaria universal es básica, y eso lo digo por si hubiera aquí alguna persona que trabaje para el gobierno, para que se lo tome en serio. Es fundamental el que tengan todas las personas acceso a sanidad. A ver qué no pasa. Ahora, no pasaba porque le daba mal. Teniendo en cuenta esto, la prevención siempre es barata. No puede ser, como pasa en determinados países, que no se operen las cardiopatías congénitas.
Dicen que es caro. No es caro, eso es falso. Lo que es caro es no operarlas, porque esas personas están condenadas a una lenta agonía durante años, muchas veces, con cantidad de consumo de recursos, de ingresos hospitalarios, gasto, aparte del sufrimiento para suyo y de las familias. Hay que operar de todas. Voy a ir pasando rápidamente todo porque no tenemos tiempo para más, pero aquí saco algunas cardiopatías, las más habituales. No todas son iguales, hay variedad, igual que cada persona es diferente. Una misma cardiopatía afectará también de forma diferente a dos personas, o sea que lo tengamos presente. Por eso, en un momento determinado, puede correr, yo no sé por qué lo hago tan mal, puede correr prisa a operar. Mucha gente dice, ahí va, que no le operan todavía. Hay que buscar el momento oportuno, que lo tengamos presente, que el estado clínico de esa persona es el que determina cuándo se le va a operar, y tengamos en cuenta lo que, vaya por Dios, lo que había dicho anteriormente, que aquí los resultados quirúrgicos son superponibles a los del resto de la población. Es decir, que hay que operar sí o sí. Actualmente, la persona con síndrome de Down, una vez que se han superado los problemas de cardiopatía congénita, la mayor mortalidad la provocan las enfermedades infecciosas. Sabemos que hay una inmunodeficiencia no específica, pero una serie de factores que sí que generan que sean más sensibles a las infecciones, y entonces pues aquí en el programa de salud, por eso no lo voy a desglosar porque lo tienen dentro del programa, nos viene, este es el calendario que se aprobó en España entre el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y la Asociación Española de Vacunología. Estábamos representados nosotros por el doctor Curretge, del Centro Médico Down de Barcelona, y entonces esto, de una forma o de otra, es lo que digo, que cada gobierno tiene que adaptar, o tiene que adaptar o adoptar, que saquen su calendario vacunal, pero que tengan presente que hay una inmunodeficiencia y que hay que proteger a la persona con síndrome de Down. A partir de ahí hemos visto ya enfermedades cardíacas, pero el objetivo en el que estamos trabajando, y creo que estamos todos de acuerdo, es la autonomía personal. Entonces, aparte de esas enfermedades del corazón, hay otra serie de enfermedades que se asocian habitualmente y que tenemos que andar detectando precozmente para lograr esa autonomía, dijéramos. Tenemos que estar al tanto de las enfermedades neurosensoriales. Dentro de las enfermedades sensoriales o de los procesos sensoriales, la vista y el oído son los dos sentidos que más nos comunican con nuestro entorno, con el resto de las personas, y los que más necesitamos para nuestro aprendizaje. Si no detectamos ese déficit anticipadamente, esa persona está perdiendo ocasiones de aprendizaje. Entonces tengámoslo presente, que incluso no viendo ningún problema tenemos que estar en contacto toda la vida con oftalmólogos, con otorrinos, para andar cuantificando su visión y su audición. Cuidado, y una vez que lleven prótesis, como pueden ser las lentes o los audífonos, asegurarnos que estén en buen estado y que cumplan con su función. Aparte de esto, se hablaba de enfermedades neurosensoriales. El cerebro es el que rige toda nuestra vida, todo nuestro desarrollo y aprendizaje. Cualquier alteración nerviosa, como proceso neurológico, como pueden ser epilepsia, síndrome de West, etcétera, nos va a retrasar también ese aprendizaje, ese desarrollo. O sea que estemos muy al tanto para anticiparnos. Ya que he hablado de dentista y otorrino, les hablo del odontólogo. La boca es la puerta de entrada del sistema digestivo, del sistema respiratorio,
del habla, el sistema fonatorio, aparte tiene un componente importante estético. Pues estamos en lo mismo, tenemos que estar toda la vida pendientes de que eso funcione bien. Muchos de los procesos digestivos son por una mala trituración del alimento en la boca, problemas respiratorios como la apnea del sueño, el SAOS, vienen también por problemas estructurales en la faringe y en la boca, y entonces tenemos que estar muy al tanto de todo esto. No sé cómo vamos de tiempo porque no lo he puesto bien esto. 5 minuticos, muy bien. Otro punto que es tremendamente importante es el tema del tiroides. Sí, gracias. El tema del tiroides, porque es una glándula, la tenemos aquí en el cuello, fabrica una serie de hormonas que actúan a muchos niveles, entre ellos en el desarrollo cognitivo también. Si no vamos a buscarlo mediante análisis, no nos vamos a dar cuenta la mayoría de las veces de que hay un déficit, y eso les va a retrasar el desarrollo. Es barato y hay que hacerlo toda la vida, analíticas, buscando las hormonas tiroideas. El tema de la obesidad no es propio del síndrome de Down. Decimos, tiene síndrome de Down, será obeso. No, puede ser obeso o no. Hay factores, luego hablamos, campeón, hay factores genéticos y factores ambientales. Hoy por hoy sobre los genéticos no podemos actuar, sobre los ambientales sí. ¿Cómo? Controles médicos, tiroides nuevamente, alimentación y ejercicio físico. La comunicación de la noticia para mí es una cosa fundamental. La estamos haciendo muy mal los médicos. Hablamos del síndrome, no hablamos del bebé. Estamos hablando de su discapacidad, no hablamos de sus capacidades. Tenemos que mejorar muchísimo, al igual que tenemos que mejorar a continuación en el diagnóstico y el consejo genético. Dan la noticia que tienes un hijo con síndrome de Down y no damos más explicaciones. Tenemos que decirles que tienen salida, que tienen futuro, que pueden tener más hijos, etcétera, etcétera. Esta es una guía que encontrarán en internet donde describimos todo eso. En el programa de salud encontrarán este cuadro donde vienen un resumen de las patologías más habitualmente asociadas. Esto es la continuación. Hablamos del papel de la familia, que lo dejo porque lo va a tocar la doctora Bustillo. El desarrollo neuromotor lo tienen también. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque muchas veces decimos, ahí va, el vecino que es de la misma edad que el mío ya anda y el mío todavía no. Olvidémonos, no comparemos, cada uno es un mundo y todos pueden quedar dentro de la normalidad. Tenemos las tablas para verlo. Tenemos estudios recomendados por edades. Los controles del adulto, porque ¿qué pasa? Que una vez que pasan a mayores y el pediatra los ha tratado muy bien, los médicos de familia, los médicos de mayores, nos olvidamos muchas veces. Tenemos que cogerlo. Hay un cronograma de intervenciones, está todo metido. Y lo dejaba para el final, brevemente, Agustín, el tema más importante. Por eso decía yo al principio que nos hemos olvidado un poco de la salud, porque parece que lo tenemos todo conseguido. Falso. Los tenemos, van creciendo, son felices y de repente no sabemos por qué empieza una regresión en el adulto. Pero en los niños tenemos los problemas de conducta, que decimos, bueno, es que son habituales en el síndrome de Down, pero los tenemos que corregir en la infancia. Por supuesto que sí, claro. Si hablamos de autismo o hablamos de según qué procesos, pues es tremendamente difícil el diagnóstico de la situación dual, ¿no? Problema mental más discapacidad intelectual. Pero tenemos cómo abordarlo y tenemos que estar al tanto. La salud mental en el adulto nos tocará hablar mañana más en la mesa que hablamos de envejecimiento, las dificultades del Alzheimer, el envejecimiento precoz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se puede completar con una cartilla de salud. Aquí traigo la que usan en Uruguay, o la que usaban, igual la han renovado ya, es un modelo a seguir. Tenemos también cuidados de enfermería que se van a presentar en breve.
y sobre todo instar a los gobiernos a todo esto, a que implementen el programa de salud, que lo difundan, que formen profesionales, etcétera, etcétera. Nosotros les apoyaremos. Y bueno, para cualquier cosa, desde luego, aquí tienen mi correo, por aquí por el pasillo estaré para que hablemos de lo que sea, y de momento, para ustedes, les dejo con el resto de los compañeros. Gracias. Un sumando a lo que nos ha planteado el doctor Borrell, porque el saber es acumulativo. Yo, sobre lo que ha tocado el doctor Borrell, que ha ido tocando más el tema salud de la parte física, biológica, yo voy a hablar de la salud integral desde lo psicológico, lo que me han pedido, cómo aporta a la calidad de vida una buena atención los cuidados en la vida adulta. Porque el doctor Borrell ha tocado lo más joven, ha tocado de adulto también, pero yo voy a partir ya directamente de donde él ha dejado la vida adulta. La pregunta que quiero plantear es ¿por qué tenemos que cuidar la salud en la vida adulta? ¿Por qué? La pregunta que tendríamos que hacernos todos. Y la respuesta es relativamente fácil. Porque ha cambiado la trayectoria vital de las personas con síndrome de Down. La trayectoria vital es lo que decimos en psicología, lo que me ocurre a mí desde que nazco. Yo soy niño, tengo nacimiento, niño, adolescente, joven más mayor, adulto y adulto más mayor. Eso es una trayectoria vital. Y ha cambiado la trayectoria vital en las personas con síndrome de Down. ¿En qué ha cambiado? Fíjense, en que antes solo tenían pasado y presente. Cuando ustedes han visto hace años, y cuando yo conocí estos estudios hace años, solo se hablaba de una persona con síndrome de Down, qué tiene hoy y cómo era ayer. Pero hoy todos tienen futuro. Y tener futuro quiere decir que van a vivir muchos años. Por eso nos preocupa la salud de adultos, porque van a ser más adultos. Y ser adulto más adulto se llama envejecer. Y todos vamos a ser mayores, todos. Y las personas con síndrome de Down van a vivir muchos años. Como decía el doctor Borrell, hace años la expectativa de vida por todas las cardiopatías asociadas y todo lo que la medicina trabajaba no superaban los 26 años. Hoy todas las personas que tienen síndrome de Down van a superar los 60 años. Sus hijos, sus hijas van a vivir 60 y más años. Y 60 y más años es ser adulto mayor y eso es envejecer. Y por lo tanto, todos van a envejecer. Y el reto es envejecer bien, envejecer con calidad de vida. Entonces yo voy a decir algunas referencias relacionadas con las familias y los profesionales. Con las familias y los profesionales. Lo que yo quiero que quede claro es que envejecer bien, o sea, ser mayor, no depende solo de los genes. Antes, y seguro que el doctor Borrell lo habrá estudiado mucho, yo también lo he visto, que decíamos, de padres longevos, hijos longevos. Pues hoy no es eso verdad, o no es toda la verdad. El que tu abuelo ha vivido muchos años no garantiza que tú vivas también muchos años. ¿De qué depende envejecer bien, o sea, ser adulto mayor y ser adulto mayor satisfactoriamente? Pues fundamentalmente, además de los genes, como ha dicho el doctor Borrell, se puede intervenir con otra cosa que influye más que los genes, que es de lo que uno hace cuando es adulto mayor y de lo que uno ha hecho cuando era adulto. Porque uno envejece como ha vivido. Desde un punto de vista humorístico, diríamos, yo en Madrid tengo gente adulta, mayor, que son muy amables, muy acogedores, muy entregados. Es que toda la vida han sido muy amables, muy acogedores y muy entregados. Y tengo gente mayor protestona, malhumorada, enfadadiza. Es que toda la vida han sido unos hijos de la Gran Bretaña. O sea, uno envejece como ha vivido. Somos fruto de nuestra propia biografía.
Por eso, padres y profesionales, mucho del buen envejecer depende de los padres y de los profesionales, que vayamos preparando ese ser adulto mayor. Y yo quiero partir, antes de decir tres cosas para intervenir, quiero partir de los principios que decimos a la sociedad en general. Envejecer, o sea, ser mayor, es un proceso individual. Yo voy a ser mayor. Pero envejecer bien es un proceso social. Voy a envejecer bien si tengo buena salud, cobertura sanitaria, ambiente social, economía, ciudades amables, no barreras arquitectónicas. O sea, envejecer, yo envejezco, pero voy a envejecer bien si el entorno que me rodea me apoya y me ofrece recursos. En segundo lugar, que es importante, aunque el doctor Borrell lo cuestiona, pero como dice la OMS, la salud es biopsicosocial, una parte biológica, una parte psicológica y una parte social. Él dice que sí, él lo entiende, para que él va más lejos todavía, pero no es tema de tratarlo hoy. Pero yo no voy a hablar de lo bio, sino de lo psico y de lo social. Porque un señor puede estar muy bien del cuerpo y tener la cabeza en deterioro, triste, decaído, melancólico, ansioso, enfadado. No está bien. Un señor puede estar muy bien del cuerpo, muy bien de la cabeza, pero socialmente aislado, recluido, reprimido, tampoco está con salud. La salud es mi cuerpo, mi mente y las relaciones. Por eso yo voy a decir algo de lo psico y de lo social. Y en tercer lugar, importante, que hay diversas formas de ser mayor. Como ha dicho el doctor Borrell, todos no somos iguales. No es lo mismo envejecer en Bogotá que en Cali, que en Cartagena. No es lo mismo. No es lo mismo envejecer en Miami, en París o en Caracas. No es lo mismo. No es lo mismo envejecer solo que acompañado. No es lo mismo hacerte mayor en un centro o en casa aislado. No es lo mismo hacerte mayor con estudios y con apoyos. Y no es lo mismo hacerse mayor hombre que mujer. Por lo tanto, los envejecimientos, los adultos mayores, somos todos distintos. Pues con esos tres planteamientos voy a deciros que el envejecimiento, el adulto mayor, es un fenómeno invisibilizado. Todavía no se ve. Como han dicho a la mañana en la presentación, en el estudio que hemos hecho en la FIADAO del envejecimiento en América y en España, no aparece, no hay datos, no se ven mayores. Y cuando hacen calendarios de fin de año las entidades, ponen en enero una niña con 4 años guapísima con síndrome de Down. En febrero un chico de 7 años jugando al balón. En marzo una chica de 12 años haciendo ballet. En abril, así. Yo voy pasando enero, febrero. A ver cuando aparece un mayor. Llega diciembre y tampoco. Una tarta y un pavo relleno comiendo un niño. No aparecen los mayores. Están invisibilizados, están ocultos, y lo que está oculto no existe. Por eso tenemos que reivindicar la salud, como hemos dicho en esta mesa, la salud como una garantía de ser mayor bien. Y la salud va a ser mi cuerpo, mi mente y mis relaciones. Ahora, cuando hemos hecho un estudio en España, todas las familias piensan lo mismo, todas. ¿Qué piensan? Fíjense, las leo brevemente, lo están leyendo ustedes. Deseo que mi chico se haga mayor en casa y en el entorno donde ha vivido. Que mi chica, ¿qué le pasará cuando sea mayor? ¿De qué vivirá? En tercer lugar, ¿quién atenderá sus necesidades cuando no estemos los padres? En cuarto lugar, los hermanos, ¿qué papel van a cumplir? Que hasta ahora han sido los olvidados. Pero van a ser muy importantes, porque van a vivir junto a su hermano muchos años, junto a su hermana muchos años. En quinto lugar, ¿dónde vivirán? Y en sexto y último lugar, que nos preocupa mucho, ¿cuándo hay que prepararles para ser mayor? ¿A qué edad hay que empezar a decirle, mira, ¿ves tu papá cómo era antes? Mira cómo es hoy, se ha hecho mayor. Mira, yo les digo a los profesionales,
llevar fotos de nosotros. Mira cómo era yo cuando tenía 20 años y cómo soy yo. Mira cómo eres tú ahora que tienes 30. ¿Cómo serás cuando tengas 50? ¿Cómo quieres ser? Esto es un fenómeno de cuidar la salud, porque van a ser mayores. 3 ideas a tener en cuenta, fundamentales, los que vamos a trabajar con el adulto mayor. Primero, el envejecimiento es una etapa vital en el desarrollo de las personas con discapacidad. Es una etapa vital. Es que van a ser mayores, que se manifiesta en una serie de cambios. Van a cambiar. Envejecer es cambiar. Tú también estás cambiando porque te vas haciendo mayor. Y eso aparece con el paso de los tiempos. Segundo, el envejecimiento de la salud de las personas con discapacidad y con síndrome de Down es un nuevo reto del bienestar. El próximo congreso habrá que hablar mucho, el bienestar va a estar cómo van a ser los mayores, porque de los niños tenemos muchas cosas, faltan muchas, pero tenemos muchas cosas. La estimulación temprana que ha dicho el doctor Borrell, la estimulación, la escuela, el paseo, los retos, pero de los mayores no tenemos nada, porque no hay modelos, no había mayores. Tenemos que hacer nosotros el modelo de ser mayor. Y por último, todos los estudios señalan, esto es fundamental, que todos los adultos mayores, con el paso del tiempo, van a ser más autónomos. Y cada vez más autónomos. Y muchos padres se tiran de la cabeza y algunos dicen, ¿para qué habrán inventado la autonomía? ¿Para qué? Ahora hace lo que le da la gana. Claro que sí, como tú hacías a su edad, ¿no? Entonces, esto es un gran reto en la vida del adulto. La garantía de envejecer bien, de ser adulto mayor, va a depender de la capacidad de adaptación a los cambios que lleva todo proceso de hacerte mayor. ¿Por qué? La adaptación a los cambios desde la psicología decimos que es un factor protector. Si ellos se adaptan a los cambios, están como inoculándose protectores, como cuando tomas una vitamina, una vacuna, como es un factor protector ante la pérdida y disminución de los recursos que conlleva todo proceso de envejecimiento en lo físico, en lo psíquico y en lo social. Porque hay muchos cambios, fíjense, los enumero. Cuando un adulto se hace más mayor, síndrome de Down, hay cambios fisiológicos y biológicos. A veces pierde vista, como ha dicho el doctor Borrell, oído, pelo blanco, calva, canas, arrugas, ¿no? Todos tenemos cambios biológicos. Hay cambios psicológicos y emocionales, se vuelven introyectivos, a veces pausados, melancólicos, ansiosos, obsesivos, como tú y como yo. Hay cambios conductuales, repetitivos, quieren lo mismo, se obcecan, se enfadan o tienen mucho humor. Hay cambios familiares, se va el abuelo que era muy amigo, porque tenía muchos años, el hermano se casa y se va, los padres se separan, el hermano que se ha casado, se ha separado y ha vuelto a casa, y todo, son muchos cambios. Y como viven esos cambios, hay que prepararles. Y hay cambios sociales. Cambios sociales, pues que vale hoy día el trabajo, que la sociedad los valora más. Hay muchos cambios. Saber adaptarse a los cambios es un factor protector de salud psicosocial, que se une y se integra en la salud que ha hablado el doctor Borrell, la salud global. Tener buena salud significa simplemente esto, si somos así de claros. Primero, tener buena salud significa ser protagonista de la propia vida. Yo estoy bien si hago las cosas por mí mismo. Yo estoy mal si yo no soy autónomo, porque la enfermedad es dependencia. La salud es positiva, ¿verdad, doctor Borrell? O sea, yo estoy bien si yo soy autónomo. ¿Y eso qué significa? Ejercitar la autonomía personal. El cerebro, son personas con discapacidad intelectual, sí, pero como ha dicho el doctor Borrell, el cerebro se desarrolla durante toda la vida, y una de las capacidades del cerebro es la capacidad de decidir. ¿Qué quieres, Coca-Cola o agua? ¿Naranja o manzana?
¿Quieres ir al cine o quedarte a ver una película? Esa capacidad de decidir es desarrollo cognitivo. Por lo tanto, la salud es que sea autónomo y preguntarle ¿qué quieres hacer esta tarde? Con eso estamos generando salud en la vida adulta. En segundo lugar, la salud es mantener vínculos y relaciones, estar con otros, no estar aislado. La enfermedad es separarme. La salud es estar con otros, y ese estar con otros es comunicarse, es reconocer. La estima no se compra en el mercado. Yo no voy al mercado y le digo al tendero, me da cuarto y mitad de estima. No. La estima crece estando yo contigo y tú me digas, qué bien, Juan, qué bien has hecho eso. Me gusta, María, qué bueno eres. Me crece la estima, porque la estima es la estima del yo. Decimos en psicología, pero me la das tú cuando me reconoces. Para eso tengo que estar con otros. Por lo tanto, la salud es las relaciones también. Y en tercer lugar, la salud es estar en la calle, participar en la vida social. El enfermo se aísla, está en un hospital o en casa. El sano está en la calle, disfrutar de los acontecimientos. Y para conseguirlo hay que mantener las capacidades adquiridas. Por eso, la salud es un proceso que se acumula. Si de jóvenes y niños son autónomos y deciden en pequeñas cosas, si de jóvenes y adultos mantienen relaciones y vínculos, están con otros, nunca solos. Y en tercer lugar, si de jóvenes y niños están participando del cine, de los carnavales, de la Semana Santa, del verano, del fútbol, de todo, están creciendo en salud integral. ¿Quiénes tienen que hacer todo esto? Pues hay tres elementos fundamentales: los profesionales, las entidades y las familias. Y aquí estamos todos. Pues me quedan tres transparencias, me quedan para tres, tengo yo. Los profesionales, los y las entidades y las familias. Porque fíjense, hay una evidencia científica tremenda. Cuando hablamos de evidencia científica, es lo que ven ustedes en la televisión que dicen, hay una evidencia científica que ante la ola de frío, si las personas, los niños dependientes o los mayores se vacunan contra la gripe, no van a tener gripe. Eso se llama evidencia científica. La evidencia científica dice que si las mujeres se ven los senos desde jóvenes y no sé qué, si tuvieran un problema, los médicos podrían, que los varones a partir de los 50, si nos revisamos la próstata, el colon, si hubiera, eso es la evidencia científica, que es como funcionan los médicos. Pues fíjense lo que dice la evidencia científica, que esto lo tendríamos que llevar todos en la cabeza. Que la adaptación a los cambios y ser mayor es adaptarte. Y si te adaptas bien vas a tener salud. Y si te adaptas mal no tienes salud. Y para adaptarme necesito recursos. Que la adaptación a los cambios de las personas con discapacidad no dependen solo de su capacitación, de que sepan mucho, de que se la haya preparado, de que sean muy hábiles. No dependen solo de eso, sino también del apoyo familiar y social. Por eso, en la salud, las familias pueden ser un gran recurso y la mayor de las dificultades. Porque hay familias que boicotean. Bueno, las familias tienen dos problemas. Y el primer problema es que en la familia lo fácil es repetir y lo difícil es cambiar. Las familias hacen siempre lo mismo. Atienden a su hija con 24 años como la atendían cuando tenía 14. Las familias tienen un problema, que lo fácil es que papá, mamá y los hermanos hagan siempre lo mismo, porque eso da seguridad. Y hacer cosas distintas hay que reflexionar mucho. Y el segundo problema que tienen las familias, lo dijo Freud, el padre de la psicología, que la familia, en la vida cotidiana, cuando está con sus hijos, con discapacidad, con síndrome de Down, no aprecian, no ven los cambios que tienen.
Por eso el doctor Borrell decía, hay que revisarles continuamente el oído, los ojos, la glándula, la hipófisis, atender, porque la familia no lo ve, porque cuando uno está metidito en algo uno no ve, para ver hay que estar de fuera. Por eso hay que ir al centro y preguntar al psicólogo del centro, ¿cómo es mi hija aquí? Y verás que a veces que tú crees que sabes todo de tu hija, los profesores, los psicólogos, los educadores pues hace esto ya, anda. ¿Por qué? Porque tú dentro no lo ves. Bien, por eso yo a veces cuento a mis alumnos unos ejemplos, que uno está en su casa, tú estás en tu casa sin salir el fin de semana, y viene tu amiga y te dice, qué mal olor tiene tu casa. Y tú dices, olerá la tuya, la mía no, porque el de dentro no se da cuenta. Cuando estás metidito no te das cuenta. Entonces la familia tiene un problema. Por eso, para muchas familias, son siempre niños y niñas. Y si siguen siendo niños y niñas, lo que decimos el doctor Borrell, lo que dice María Eugenia y yo, no va a servir para nada, porque si es niño no admites que cambia, y si no cambia no envejece, y por lo tanto no se hace adulto mayor, y ese enemigo se llama sobreproteger. ¿Cómo se define en psicología? La sobreprotección se define así: es el exceso de celo que ponemos en el cuidado de una persona con síndrome de Down, tanto celo, que a veces llevamos a hacer ni lo que necesitan, ni lo que piden. Y eso es sobreproteger. Y eso es un virus para la salud. La última es, ¿qué podemos hacer las familias? 3 cosas. Los profesionales ya lo hacemos. Las familias podemos hacer 3 cosas en casa. Primera cosa, autocuidado. La salud es parte autocuidado. Y eso el doctor Borrell, supongo que en la conferencia de mañana dirá, que aprendan a cuidarse, la higiene, lavarse las manos, comer bien, masticar, dormir, horarios, limpiarse. El autocuidado es parte de la salud. Que uno sepa cuidarse. Venir de la calle a lavarse las manos, comer en orden, no esto, comer, descansar a las mismas horas. El autocuidado es un recurso para la salud, como lo tienes tú. Segundo, actividad. Actividad física. El refranero español dice que la salud de la vejez está en los pies. Andar, moverse, salir. Y actividad mental, estímulos, variedad de estímulos, que no hagan siempre lo mismo. Las neuronas actúan cuando ven cosas distintas, porque el cerebro es automático, y el cerebro, si hace siempre lo mismo, actúa en automático, no reflexiona. Y para que las neuronas crezcan, y una persona con síndrome de Down también tiene desarrollo intelectivo, tiene que tener variedad de intereses, que le guste el fútbol, la lectura, la música, el baile, melocotón, salir, pasear. Variedad de intereses hace que se estimule el cerebro. Y tercero y último, relaciones, estar con otros, salir de entornos habituales, salir de casa, ir a ver sitios, pasear, ir por sitios distintos, no ir siempre el mismo camino. Si llevas el mismo camino verás que tu hijo va así, pero como vayas por caminos distintos irá mirando, y el cerebro se estimula y el cerebro se desarrolla con estímulos. Por lo tanto, esas cosas las podemos hacer para la salud. Termino diciendo esto que decimos todos. Si las personas llegamos en parte a ser lo que se espera de nosotros, yo soy en parte lo que mis padres han deseado de mí, y tú eres en parte lo que tus padres han deseado de ti. Si eso es verdad, las familias también pueden promover o frenar una vida adulta activa, satisfactoria en el adulto mayor, planificando con antelación que su vida sea activa, relacionada y presente en la sociedad. Gracias. Este joven me dio permiso para mostrar sus fotos y hablar de él. Me costó trabajo. Cuando yo le pedía, le decía, le explicaba y me decía, otra vez, que otra vez le iba a pedir lo mismo.
Entonces tuve que hacer un consentimiento informado, explicarle y me dio la autorización. Por eso voy a mostrar sus fotos. Una buena salud física es un pilar insustituible para el desarrollo sensorial, mental y psicológico de las personas con síndrome de Down. De allí la importancia de los protocolos que tan excelentemente fueron expuestos por los doctores Berlosa y Borrell. El síndrome de Down no es una enfermedad, por lo tanto no amerita tratamiento médico. Y la salud de los niños con síndrome de Down no tiene por qué diferenciarse de la de cualquier otro niño. Entonces, yo les aseguro a ustedes que la mayoría de los niños con síndrome de Down tienen una buena salud. Entonces, no podemos generalizar el impacto del cromosoma sobre su genética. La mayoría de ellos va a pasar sin toda su niñez, su adolescencia, de pronto la adultez, sin ninguna enfermedad. Claro, que ellos tienen enfermedades a las que son proclives, pero de allí, nuestro objetivo sería hacer o prevenir esa enfermedad. En caso de que los síntomas se presenten, pues tratarla. Y seguro que va a tener un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, es decir, hay soluciones. El doctor Matías decía esta mañana, Agustín, que las personas con síndrome de Down debían tener su propia, no dijo, es un sinónimo de autonomía, que era su propio autodecisión, y en la salud debería ser lo mismo para ellos. Ahora, nosotros como médicos, como pediatras, sabemos que nuestro rol ya es diferente, ya aquel modelo rehabilitador del médico se cuestionó hace muchísimo tiempo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con nuestros hijos, con los hijos de ustedes que tienen o que nacieron con síndrome de Down, es acompañarlos con el equipo multidisciplinario para brindarle una buena salud y calidad de vida. La comunicación de la noticia es el primer acto terapéutico. Esas son palabras del maestro Jesús Flores, no son mías. ¿Qué pasa? Mire, síndrome de Down, ¿qué es? Es una identificación médica de su contenido cromosómico. Pero quien nace no es el síndrome de Down. ¿Quién nace? Nace Juan, nace Pedro, María José, Gabriela, Camilo. Lo primero que debemos hacer nosotros es ponernos en el lugar de los padres. Y ojalá que cuando vayamos a hacer la comunicación de la noticia esté la mamá, el papá, el niño con el médico. Y darles esa comunicación con un lenguaje sencillo y que tengamos sensibilidad. Una vez hicieron una entrevista, una encuesta a 20 mamás, la comunicación de la noticia que su hijo, su nieto había nacido con síndrome de Down. Y dijeron que los profesionales de la salud no estaban preparados académicamente para darlas. Y le faltaba mucha sensibilidad. Entonces, eso es algo que nos cuestiona a nosotros. Porque, como lo que yo comprendo, y no tenía como conocimiento hasta hace poco que la última tuvo un bebé, en los controles le dicen que si tiene alguna condición diferente, alguna problemática, le permiten abortar. Y eso no debería ser así. Porque ¿cómo hace el agente de la salud el que le dice que va a ser una carga para la vida de los padres? Que va a tener problemas en su aprendizaje. Entonces, en la forma en que transmite la información genera pánico, porque nadie espera tener un hijo con
Dale. Es que después, con el tiempo que tengamos en debate, María Elena. Hacemos las preguntas y las intervenciones. Por eso hay que dar con objetividad y actualización de conocimientos propios del momento presente la realidad que están viviendo las personas con discapacidad intelectual en el mundo en este momento. Y el doctor Agustín Matías lo habló esta mañana, lo que era tener una discapacidad intelectual hace 10 años y lo que es ahora. Ahora, también tenemos que tener presente, ya creo que lo había dicho, que es la prevención y la terapéutica y no el diagnóstico, la razón de ser de la profesión médica. Lo que decimos y cómo lo hacemos. Yo creo que aquí está la respuesta a la pregunta. Las palabras equivocadas conducen a planes equivocados y esto a acciones equivocadas. Bertolt Brecht. Pautas para la familia en el abordaje de la salud para su hijo con síndrome de Down. Bueno, primero yo creo que cualquiera de los padres que se encuentran aquí, de las madres, de los hermanos, podrían estar acá contándonos cómo fue el impacto de la noticia cuando le informaron que su hijo había nacido con síndrome de Down. Entonces fueron muchas las reacciones que nosotros como padres y familias tuvimos cuando nos dieron la noticia del nacimiento de nuestro hijo con síndrome de Down. Muchos tuvimos apoyos, otros no tanto, tal vez se vinieron abajo planes, sueños que teníamos para ellos. Entonces empezamos aquí un proceso de resiliencia. Resiliencia no es resistir. Y yo aguanto y aguanto y aguanto, no. Resiliencia es cuando nosotros nos fortalecemos y aprendemos de las situaciones que se nos van presentando en la vida. Resiliencia es la capacidad de renacer a pesar de la adversidad, de rebotar haciendo del obstáculo un trampolín, de la fragilidad una riqueza y de la debilidad una fuerza. ¿Cuándo nos hacemos nosotros resilientes? Cuando ese dolor que nos causó el nacimiento de nuestro hijo, esa incertidumbre, esa tristeza, de pronto una baja de la autoestima, nosotros vamos analizando nuestra situación personal, familiar, y nos fortalecemos y aprendemos de esa situación, entonces nos hacemos resilientes. La familia es la más adaptable de las condiciones humanas y cambia con la demanda social. La familia no se rompe durante la tormenta como si fuera un roble o un pino, pero se inclina ante el viento como lo hace el árbol de bambú en los cuentos orientales y vuelve a su lugar. Paul Bohannan. La inclusión. La inclusión comienza cuando nosotros aceptamos a nuestro hijo y sabemos que no hay nada de malo que nuestro hijo tenga una discapacidad. Entonces comenzamos ya a llevarlo como a los otros hijos, al parque, que nos acompaña al supermercado, a pasearlo por las calles, en el carro, a crear en él una inclusión con sus pares, las niñas, los niños de su misma edad. El doctor Potter Gordon dice que la educación inclusiva se da cuando nuestro hijo va al mismo colegio de sus hermanos. Y ya lo último sería una inclusión laboral. Pero ¿qué pasa? Que nosotros debemos tener unos recursos para hacer todo este peregrinaje. Los recursos son los buenos amigos y la familia, y los tenemos que utilizar. Es decir, es ir a los cumpleaños, a las fiestas familiares, a las navidades, fin de año, donde esté toda la familia. ¿Cuándo se da una verdadera inclusión? Cuando nuestros hijos, a pesar de sus debilidades y también sus fortalezas, son reconocidos como personas. Ahora, nosotros no podemos cambiar el mundo, pero habrá personas que imprudentemente hagan unos comentarios que nos dan rabia.
y delante de ellos. Entonces, es esa fortaleza y esa autoestima que hemos sembrado en ellos va a ser su defensa. El vínculo, el vínculo afectivo. Ha dicho el psicólogo Will que es muy fácil sacar al hijo del útero de su madre, pero muy difícil sacarlo de su pensamiento. ¿Cuándo empieza a crearse el vínculo afectivo? Desde la sombra hablada. La sombra hablada es cuando esa madre o ese padre o esos futuros padres comienzan a hablar de su hijo y lo hacen humano y empiezan a formar las estructuras intrapsíquicas de ese hijo. ¿Cómo lo están haciendo? Cuando empiezan a hablar de él, cómo van a ser sus ojos, su cabello, su piel, qué lugar va a tener en su familia. Y después sigue durante toda la gestación, la estimulación, el tocarlo, el hablarle, el cantarle, ambos padres. Y culmina en cierto sentido en el nacimiento, cuando en el momento de nacer el niño, si su estado de salud lo permite, se pone en el regazo materno, es decir, hay un contacto piel a piel, y la lactancia materna debe hacerse en la primera hora después del nacimiento. Ese vínculo continúa en el proceso de la lactancia, que es más efectiva, digamos así, durante los 6 primeros meses, y después más alimentación complementaria durante o hasta los 2 años o más o menos sería el proceso. Si todo este proceso lo hacemos, ténganlo por seguro que el niño va a tener un apego seguro y va a tener su propio dominio propio, y va a ser completamente independiente. ¿Qué significa tener un hijo con discapacidad? Es acompañarlo, estar siempre presente como padres, sin sobreprotegerlo, que ya el doctor habló todos los efectos negativos de esa sobreprotección. Pero yo diría que, ¿qué significa tener un hijo con discapacidad? Significa que nosotros como madres debemos tener una buena salud mental. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. ¿Cómo lo haríamos? Teniendo unas horas de sueño adecuadas, ¿verdad? Haciendo ejercicio, siquiera 3 veces por semana, alimentarnos bien, tener una red de apoyo. Si nosotros no tenemos pareja, están los amigos, está la familia, es nuestra red de apoyo. Tener, por ejemplo, planes a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Para favorecernos nosotros, es decir, nuestra autoestima, vestirnos bien, arreglarnos bien. Mientras nosotros estemos bien, ellos van a estar bien. Bueno, este es Camilo. Mi hijo tiene en este momento 25 años, pero yo quiero compartirles algo que me tocó vivir, y yo pienso que fue más duro que el impacto de la noticia. Cuando Camilo tiene 4 años, fallece su papá. Él venía con un cuidador desde el año de edad, porque yo cometí un error de hacerle el primer año el método de Glenn Doman. Eso acaba con todo, acaba con matrimonio, acaba con familia, acaba con todo. Bueno, entonces después le siguió el cuidador, que era muy familiar, y a los 12 años se fue el cuidador, y a los 4 años Camilo había perdido a su papá. Yo viuda, a mí me tocaba 2 opciones, trabajar o trabajar, no había otra. Con 4 hijos, 2 adultos jóvenes empezando universidad, el otro estaba en bachillerato, en secundaria, y Camilo de 4 años.
El cuidador está hasta los 12 años de edad de Camilo. Entonces se va y él empieza a tener más estereotipias, porque Camilo sí tiene estereotipias, pero aumentaron las estereotipias, aumentaron los soliloquios, empieza a perder habilidades de vida diaria, habilidades académicas, y el insomnio era lo más horroroso. No dormía. Si no dormía él, yo tampoco dormía. Yo tenía que ir a trabajar al día siguiente. Yo tenía que pagar horarios, fines de semana y nocturnos. Eso fue el caos. Tal vez yo cometí el error, de pronto Camilo, cuando se fue el cuidador, no tuvo los apoyos que requirió. Y llegó un momento, perdió también el control de esfínteres. No tenía intención comunicativa y no miraba a los ojos. Entonces yo decía, 12 años yo decía trabajo entre comillas en el sentido de él, él mismo, de su trabajo, de su esfuerzo, se perdieron. Los recursos, porque eso cuesta. Y ustedes saben acá cómo están las EPS, y a veces hay que de nuestros recursos hacer terapias, hacer muchas actividades. Entonces, no había en Cartagena un psiquiatra infantil y lo llevamos a Bogotá. El psiquiatra infantil nos dice, nos fuimos todos, nos fuimos los 5, todos los hijos, nos fuimos. El psiquiatra dice, le hizo el diagnóstico de psicosis y dice, el 5% se queda así. Para mí fue fatal, porque yo cogí el 5%. Yo les voy a dar, esto que les estoy contando es algo rarísimo, y tengan la seguridad que ninguno de sus hijos lo va a presentar. Que yo sepa, en Colombia 2 casos. ¿Ya? Entonces tengan la seguridad que ninguno de ustedes, porque uno cuando oye un cuento de estos dice, al mío le va a dar, el mío le va a pasar. Olvídense de eso, que no les va a pasar. Entonces fuimos a una psicóloga que trabajó en la Corporación Síndrome de Down cuando se iniciaba en Bogotá, y muy sabiamente examinó a Camilo, y fueron 2 cosas, es decir, que fueron pilares para la recuperación de él. Primero, la enseñanza 1 a 1. Había que empezar de cero, no había nada. Yo decía, esto tiene que estar escondido en alguna parte, lo que él sabía, lo que él hacía. Nada, eso no se encontró. Y lo otro fue la planificación centrada en la persona. Entonces, con todos los hermanos nos sentamos y hablamos de la situación actual de Camilo. Cómo lo queríamos ver en un año y qué teníamos que hacer nosotros para que eso se diera. Entonces, regreso a Cartagena. Y yo decía, educación 1 a 1, pero ¿y cómo? Y teníamos en ese momento a la Fundación ESCO, que estaba dedicada, para el tratamiento del autismo, el análisis de comportamiento aplicado. Eso no es para niños con síndrome de Down, eso es para autismo. Pero en este momento sí Camilo ameritaba ese tratamiento. El psiquiatra también muy... ¿Cómo estoy de tiempo? 1 minuto. El psiquiatra muy sabiamente me dijo, no le cambies otra rutina, tienes que seguir en el colegio, que vaya al colegio. Se habló con la directora, con la coordinadora académica, y como a él lo medicaron, esos medicamentos le daban mucho sueño, entonces él era a dormir a enfermería. Pero ya los medicamentos ya los fue tolerando y volvió a su rutina. Él en ese momento de desesperación mía fue evaluado en un centro de educación especial y lo clasificaron en el curso, digamos así, en el aula donde están los según ellos, porque ellos tienen los más, los menos, los mejores, los no mejores, pues. Entonces, él fue nada más 3 tardes adaptación. Cuando el psiquiatra me dice eso, y acá en el colegio aceptan la situación de Camilo, entonces ya no regresó. Empieza el proceso, y a los 3 meses que teníamos de tratamiento,
Y Camilo en sus rutinas diarias, un día paseando, ya vi que miraba las casas, miraba a la gente, y yo dije, ya lo tenemos, ¿sí? Y Camilo terminó su bachillerato, contra todo pronóstico, termina su bachillerato, hace las pruebas de estado, con apoyo, porque todo esto no es porque sí, él tiene discapacidad intelectual y eso también lo tenemos que saber y ser como muy reales o realistas. Y termina gestión hotelera en el SENA, es tecnólogo en gestión hotelera. Aquí tienen a Camilo con su diploma del SENA. Él hace sus prácticas en el Hotel Hilton, durante tal periodo de tiempo antes que le dieran el requisito para adquirir su diploma. En este momento está desempleado, si ustedes saben de algún trabajo. Muchísimas gracias. Están sometidas a múltiples influencias. Entonces tenemos que estar al tanto para ir subiendo o ir bajando la dosis del medicamento. Hay ocasiones en las que desaparece, hay ocasiones en las que desaparece temporalmente y vuelve a aparecer, pero vamos, yo creo que es de los procesos que dijéramos que son cómodos de llevar, por eso, porque es barato, es asequible y nos permite un margen terapéutico bastante aceptable. Quiero decir con eso que si se me ha descompensado, da tiempo a reaccionar y por ahí. Lo que no puede ser es gente, y en España yo los he conocido, de muchos años y que no se han hecho un análisis. Entonces de repente nos aparece eso y decir cuánto tiempo lleva perdiendo esta persona en su desarrollo. Eso es lo que no puede ser. Pero siguiendo controles, si van saliendo las hormonas en los límites normales, podemos ir cada año el análisis, y si hay una descompensación, pues hasta que le ajustamos el tratamiento, y nos da perfecto tiempo a controlar la situación. Doctor, ¿puedo decir una cosita? Yo tengo tuve dos pacientes que ahora son adultos, y hablé con las mamás y me contaron que le habían hecho un holter de frecuencia cardíaca porque estaban en niveles muy bajos, y alguien pensó en ponerle un marcapasos, y muy sabiamente el médico intervencionista le ordenó la TSH y T4 libre, y tenían hipotiroidismo. En este momento están en tratamiento y en controles. Lo otro es que allí juega mucho la prevención. Yo pienso que si yo hubiera analizado la situación de Camilo, buscar unos apoyos adecuados, porque yo tenía que seguir trabajando, Camilo pienso que no hubiera presentado ese cuadro, porque también lo presentan cuando tienen depresión de otro tipo, como dijo el doctor en su charla, cuando se casan los hermanos. Salen de la casa, se han casado dos, se han ido de la casa y no ha pasado nada. El tercero se casó, pero vive en la casa. ¿Sí? Entonces, la prevención, mirar qué clase de apoyo y qué persona es la que va a ser su cuidador. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué tienen que ser repetitivos y obsesivos? No sé quién quiere contestar. La repetición y la obsesión en una persona con síndrome de Down tiene un factor positivo, que es la seguridad en lo que va a hacer, pero tiene un factor negativo que repercute en una conducta obsesiva, y eso es peligroso. El cerebro, la salud del cerebro es la flexibilidad. Los cerebros son flexibles, por eso el cerebro crece en relación a otros y se desarrolla en el mundo que le rodea. Cuando la persona con síndrome de Down se vuelve obsesiva, reiterativa, impositiva, el peligro está que la plasticidad de su cerebro disminuya. Y por eso, ¿cuándo tendríamos que poner una alarma en nosotros? Cuando vemos
que la persona, que eso ocurre a partir de la juventud para arriba, porque de pequeño, si son obsesivos y repetitivos, es porque son cabezones y quieren hacer lo mismo, yo lo hago esto, yo lo hago esto, y eso es un tema de educación, de poner límites, de afecto, de encuentro y de eso. Pero cuando empiezan a ser jóvenes adultos, reiterativos y obsesivos, entonces tendríamos que tener un termómetro, procurar variedad de intereses, darle algo que le gratifique, y si vemos que no quiere y vuelve a la repetición y a la obsesión, ahí es cuando tenemos que poner una alarma. Algo está pasando. Puede tener un cuadro depresivo encubierto, una pena porque se le ha ido el hermano mayor y ya ha vuelto. Entonces hay que ir al psicólogo de la entidad, al profesional, al médico de salud, de atención primaria, como dice el doctor Borrell, que saben, para que de alguna manera oriente a los padres. El pique, como han llamado pique, ¿no? El que supongo que será pique, señales, es que no sea flexible en algún momento de sus días, que sea siempre, hace lo mismo, reitera lo mismo, aquí esto, yo quiero manzana, yo quiero esto, yo quiero esto. Eso le da cierta seguridad, que en un momento es bueno, pero cuando eso frena la plasticidad y la flexibilidad de hacer otras cosas, peligro. Por lo tanto, hay que jugar, que sea reiterativo en la higiene, limpiarse, lavarse, ducharse, que sea eso, que tenga rutina, que la rutina es buena, pero que también sea flexible e incorpore otras cosas. Y eso es un tema pedagógico, tema de la familia, tema de los profesionales. Vale. Y una última pregunta, pero muy especializada. ¿Qué porcentaje de niños que tuvieron síndrome de Down de Bues tratado recaen o vuelven a tener un cuadro epiléptico? Yo porcentaje no me atrevo a decir, yo no sé qué números. María Elena, ¿sabes? Doctor, no saben. La verdad es que el síndrome de Bues es eso, es lo que he comentado antes, de los procesos que más retrasan el desarrollo de la persona con síndrome de Down. Es eso, procesos sensoriales, neurológicos y cardiológicos, y el síndrome de Bues es de los procesos serios que afectan, es decir, la evolución es individual de cada persona, y yo desde luego eso es que es evolutivo. Lo que sí que sabemos es que el síndrome de Bues, cuando está relacionado con el síndrome de Down, es el que tiene mejor pronóstico, o sea que esa es la buena noticia. Abusando un poco, pero es la última. No hay problema, entonces. Sí, dilo. No, pero ¿Qué dice de la persona? ¿Qué de verdad tiene? De los estudios que hay, que tampoco son muchos, pero es eso, parece ser que las mujeres son infértiles aproximadamente el 50%, y varones se presupone que son estériles. En Granada, ahora en España, hay un estudio que han empezado en este sentido, a ver qué hay de cierto. Ha habido algún caso descrito de varón que ha procreado, pero yo de todo esto, cuando me preguntan, digo, se presupone. Hay un esperma de baja calidad, pero también sabemos que con pocos espermatozoides, con realidad con uno solo, se puede procrear. Entonces, yo siempre digo, se presupone que son, pero también estamos... ¿Cuánto se les ha permitido? Exactamente. Cuando se les ha permitido muy poco, porque sí que hablamos de educación sexual y llegado el momento les frenamos. Las relaciones que tienen habitualmente vienen a ser con otras personas o con síndrome de Down o con otra discapacidad. Muchas veces de estas relaciones no son, dijéramos, el coito, no son completas, cada uno busca su placer, su satisfacción como le gusta.
Y entonces, pues todo eso habría que ver, y llegado el momento, el varón con síndrome de Down, relaciones sexuales plenas con una mujer sin síndrome de Down, por ejemplo, y a lo mejor ahí veríamos que... Sí, yo lo único que añadir... Sí, lo único que añadiría, que creo que este tema en España también viene mucho, que esto no conviene oír lo que dice la vecina. Aquí es cuando uno ni ahí tiene que entrar en Google a leer ni nada, lo que tiene. Esto es el único dato que tenemos, el estudio que hicimos en España, un varón que parece ser que sí se dio el caso de la procreación, y por eso se dice que en general, como ha dicho el doctor Borrell, los varones no, el 50% de las mujeres. Pero yo iría al profesional, yo pediría la edad de vuestros hijos, esto hay que hablar con el profesional, el psicólogo, el médico de atención primaria, el psiquiatra, hablarlo, y luego hablarlo con el hijo y la hija, porque hay mucha información falsa. Por eso me alegra que haya sacado el tema, a enterarse, pero ¿dónde hay que enterarse? No lo que dice la amiga del cuarto piso.